Medio siglo y más de 200.000 muertos, decía la crónica de AFP. Está con nosotros Gabriel Pastor. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Bien, tremendo realmente esta descripción que, claro, uno está tan acostumbrado a informar sobre el accionar de la FARC en Colombia que cuando lo ve así en perspectiva es realmente impresionante, ¿no? Que un país esté dividido territorialmente y militarmente durante 50 años y que se haya cobrado este conflicto más de 200.000 vidas, ¿no? Exactamente. Primero una aclaración porque puede haber un poco de confusión respecto a quiénes fueron los que la FARC liberaron. Sí. La FARC liberaron el martes a 2 soldados que habían sido apresados en la zona de Arauca. Esto queda en el este, hacia el lado de Venezuela. No tiene nada que ver con la situación de Rubén Alzate y sus colaboradores. Son dos temas distintos, son dos secuestros distintos. Bien. Porque por un lado tenemos la liberación de estos 2 soldados muy jóvenes que habían sido apresados en la zona de Arauca después de duros enfrentamientos con un grupo de la FARC. Y paralelamente se está esperando que la FARC libere a este brigadier general Rubén Alzate, a una abogada que es su principal asesora, y 2 soldados más que estaban con ellos. Gabriel, ¿hubo algún avance informativo respecto a en qué situación estaba Alzate cuando fue secuestrado? Yo después escuché algunas crónicas que decían que no estaba vestido con uniforme militar, sino que estaba de particular, que estaba con su abogada y un soldado, pero no tenía otro respaldo militar que lo defendiera, y que podía especularse con que podía estar negociando algo con la FARC, estaba en una instancia de negociación y fue secuestrado, fue traicionado, digamos, en esa instancia. Bueno, me río porque este es un capítulo muy complicado que yo sospecho que la semana que viene va a haber mucho más información cierta. Es decir, Rubén Alzate es como dijimos, un brigadier general, experto en secuestros, experto en lo que puede ser toda la logística contra la guerrilla. Y este hombre bajó de un bote en chancletas con una bermuda, sí, acompañado por su abogada, en plena selva dominada por la FARC. Según los datos que hay acá en Colombia, no hubo ni un tiro, simplemente este grupo de la FARC lo vio, lo llamó por la mano y lo agarraron. Es una cosa insólita. Sí. Evidentemente. Sobre esto, la Fiscalía va probablemente a iniciar una investigación. Claro. Ya inició una investigación respecto a estos 2 soldados que liberaron, los entrevistó y averiguó un poco más de datos, y lo que yo creo es que están preparando el terreno para investigar al Alzate. Claro. Recordemos que el presidente, sí, la primera reacción fue extremadamente dura contra Alzate, pidiendo explicaciones de cómo un alto general como él no había respetado ninguna norma del protocolo, claro, que se cumple en estos casos. Claro. Gabriel, de todas maneras, Leandro, mi impresión es que la Fiscalía lo va a investigar y que este hombre de la selva se va a ir a su casa. ¿Lo va a renunciar o lo van a hacer renunciar? No sigue como general, sí, claro. Por lo que se está manejando desde acá. Es un antecedente bastante la información que más está corriendo es que estaría ahí por asuntos personales, digamos. Nada vinculado al ataque a la guerrilla, a ninguna negociación, a ninguna empresa, a ninguna iniciativa hidroeléctrica que se había hablado en un momento. Es decir, pero la semana que viene lo vamos a saber porque hay varios medios investigando y siguiendo algunas pistas respecto a cómo Alzate llegó a esta zona tan desprotegida. Gabriel, obviamente es condición para el gobierno que sea liberado este general y las 2 personas que estaban con él para reanudar las conversaciones de paz. Exactamente. Como tú decías al principio del informe, Santos maneja información que el sábado va a ser liberado Alzate y el resto de sus colaboradores, y se supone que después de esto se reiniciaría otra vez el proceso de paz, a pesar de que la FARC han declarado en estas últimas horas su molestia con el gobierno
y han dicho que para ellos se ha perdido la confianza que se había logrado en estos años de trabajo de negociación, porque entienden que no corresponde lo que el gobierno hizo, porque en ningún momento hubo un cese al fuego. Por lo tanto, si un general o un soldado, quien fuere del gobierno, están en una zona de combate o de guerra, está dentro de las reglas del juego que la otra parte lo aprecie. Sí, es lógico, si un dirigente de la FARC está paseando por la calle de Bogotá y lo ve el ejército, lo va a detener también. Totalmente. Ahora, lo interesante que se está diciendo acá, Leandro, en estas horas, es que hay como se está manejando como que la variable política hoy, dentro de la FARC, está jugando un papel más importante que la variable militar. Es decir, hace 10 años, dicen los analistas, eso no hubiese ocurrido. No hubiesen liberado, sino que hubiesen pedido que liberaran a otros, a presos guerrilleros, o pedirían plata a cambio, pero esto de liberarlos, porque hay una negociación de paz, es la primera vez que ocurre en la historia de las negociaciones entre la FARC y los gobiernos de Colombia. Y es una señal fuerte que se toma como una señal de debilidad de este momento de la FARC, o que son un grupo que está actuando de manera más política. A ver, ayer vi una interesante columna de opinión del economista Santiago Montenegro en el diario El Espectador, donde él decía que hoy las FARC están realmente muy golpeadas. Que hoy realmente, por primera vez en la historia de estos 50 años, se puede decir que el poder del Estado militar es mucho más fuerte que el poder de la guerrilla. Claro. Ahora bien, esto explica que hay una negociación, pero también veamos otros aspectos. La FARC es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, según la revista Forbes, tiene 8.000 miembros y se supone que tiene ingresos anuales por más de 600 millones de dólares, producto del narcotráfico, de la minería ilegal y de extorsiones. Sí, o sea que tampoco pensemos que es una fuerza debilitada. Claro, claro. Bien, Gabriel, bueno, te agradezco el informe hoy. Nos vamos a reencontrar la semana próxima, quizás con el general Alzate ya en libertad de Bermudas. Y sobre todo saber qué hacía de Bermudas y chancletas en una zona dominada por la guerrilla. Sí, temo que esta columna derive hacia otros asuntos más de índole personal del general Alzate, ¿no? Yo creo que sí, y lo veremos la semana que viene. Te mando un abrazo. Chao, gracias, saludos.